En Comunitat Valenciana en directo abrimos ventana a nuestra mente, a conocernos un poco mejor, y hoy queremos hablar sobre un concepto importante, el perdón. ¿Somos capaces de perdonar? Porque a veces nos cuesta tanto. Abordamos esta y otras preguntas con el psicólogo Enric Valls. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer estar aquí. Vamos a empezar definiendo el concepto amplio, el perdón. Sí, y de hecho hay mucha gente que desconoce también ese concepto, ¿no? El perdón es permitirnos que en el presente no nos hagan daño cuestiones del pasado. De hecho, el significado hebreo es desatar, significa desato aquello que está atado y que me genera un nudo o me genera bastante malestar, ¿no? Cuando estaba preparando la entrevista y hice la primera búsqueda en Google, cuando buscas el perdón, todo viene con motivos religiosos. Sí, tiene una connotación religiosa, pero yo quiero aquí hablar desde la parte científica, desde la psicología, ¿no? Y sí, en ocasiones se ha utilizado en diferentes religiones el concepto como una forma de empatía con el otro, ¿no? Yo quiero explicar que el perdón, cuando nos ocurre un problema, o cuando nos hacen daño, tenemos tres tipos de acciones. La primera es ningunearla, no pasa nada, me ha hecho daño, no pasa nada, evito eso que me genera dolor, ¿no? El segundo, vamos a decir, o la segunda reacción, es estar enfadado y rabioso o rabiosa, ¿no? Y el tercero es el perdón. El perdón a nivel psicológico es terapéutico, el perdón cura, pero cuidado, la intencionalidad no es buscar la reconciliación con el otro, porque el otro te la puedo pedir o no, sino es estar bien con uno mismo. Al final, la búsqueda es encontrar la calma ante esa situación que en muchas ocasiones limita o condiciona mucho a la persona. La clave entonces está en fijarse en uno mismo, porque es verdad que cuando hablamos de perdón pensamos en el otro, ¿no? En te perdono a ti, ¿no? No que el perdón lo estoy aplicando sobre mí mismo, o sea, no perdonarme a mí, sino que el perdón va hacia uno. Correcto, es hacia uno mismo, porque perdonar es renunciar al acto de venganza. Perdonar no es minimizar, no es rechazar aquello que me ha ocurrido, que me ha generado dolor. En ocasiones el perdón es para perdonarnos por diferentes acciones, por haber permitido o por haber también aceptado o vamos a decir, porque en ocasiones ese perdón vamos a decir, se encapsula y genera mucho dolor o mucho sufrimiento. Y hay personas que no avanzan, no miran más allá, porque están en ese rencor o en esa rabia o en ese dolor. Porque aparece un fenómeno que se llama el resentimiento, que es doblemente sentimiento. Y el resentimiento es cuando la persona siente dos emociones que están congeladas, que es el dolor y la culpa. Y entonces están ahí en ese estado y no permiten. Ha sido muy curioso porque mientras yo también me preparaba esta entrevista, escribí hace un par de días en Facebook una explicación sobre el perdón. Y notabas que había gente que decía, bueno, pero es que hay cosas que no se pueden perdonar, o hay cosas, o habían personas que decían, sí o sí hay que perdonar, ¿no? Ni un extremo ni el otro, siempre puntos intermedios. Y está claro que depende de la situación, vamos a perdonar con más facilidad que otra. Por ejemplo, si yo discuto con un compañero en el trabajo, yo puedo perdonar. Seguramente al día siguiente estará olvidado. Efectivamente, pero si luego esa persona o ese compañero sigue y persiste, no podemos caer en el perdón, habrá que poner límites, que eso también daría para otro programa, ¿no? Claro. Pero precisamente el tema del perdón, en ocasiones hay personas que no se lo plantean, y está demostrado científicamente desde la psicología positiva que hay estudios que demuestran que aumenta el sistema inmunológico, el estrés desaparece, uno tiene sentimientos de encontrarse mejor y por lo tanto tiene un beneficio fisiológico, ¿no? Es verdad que ¿no? Cuando hay una cosa que ha pasado y eres incapaz de haber perdonado, que vuelve una y otra vez, ¿no? Cuando te enfrentas a una situación parecida, te reencuentras con esa persona, es difícil. Es difícil, pero una cosa no quita la otra. Es decir, nosotros podemos perdonar. Lo que ocurre es que hay personas que perdonan y no ponen ese límite. No dicen que las palabras mágicas sí y no. Y en ocasiones, ¿qué ocurre? Que aparece esa culpa de forma constante y hay personas que dicen, fíjate tú, ¿qué necesidad tengo yo de aguantar esta situación? Y continúan en ese proceso. Hay personas que les cuesta mucho perdonar
es por el motivo siguiente. Primero es porque ven el perdón como un resultado de debilidad. Si yo voy a perdonar, es como me estoy rebajando. El segundo motivo por el cual las personas no perdonan es porque piensan que se va a volver a repetir. Y el tercer momento o la tercera situación, hay personas que utilizan el no perdón para victimizarse y utilizan eso como víctima para, fíjate tú, me ha ocurrido esto, y de ahí no salen, no van más allá y se quedan también estancadas en esa situación, ¿no? En nuestra vida cotidiana es verdad que hay cuestiones que nos cuesta más que perdonar que otra, pero imagino que habrá gente que no perdona nada, entonces aparece esa víctima, ¿no?, constante de todo lo que le hacen los demás y que no puede perdonar. Efectivamente, se quedan en esas situaciones, pero yo quiero remarcar que el perdón no es olvidar, no es minimizar, es abrir vamos a decir, la puerta de la cárcel y que salga un prisionero y darse cuenta que ese prisionero es uno mismo. Es liberarse, es no permitirse que en el presente me condicione aquello que me hace daño. Y para eso existe en la psicología diferentes técnicas. Una, que ya sabes que siempre remarco, es escribir a aquella persona que ya no está, una forma de sanar ese dolor o ese perdón, ¿no?, y avanzar. Otro ejercicio es hablar con un amigo o con una amiga y que esa persona interprete el papel de esa persona que me generaba dolor o daño, ¿no? En terapia utilizamos la técnica de la silla vacía, en el que la persona se sienta, se ponen dos sillas, una delante de la otra, y habla se sienta, vamos a decir, el paciente delante de una silla y empieza a hablar a aquella persona que le ha hecho daño. Aunque ya no esté en nuestra vida, entonces podemos perdonar a alguien que te ha hecho daño y que... Correcto. Es muy interesante, me parece muy interesante. Y entonces ahí lo que se produce es una, vamos a decir, tranquilidad emocional. Entonces la otra persona se sienta en esa silla que está vacía, respondiendo a cómo lo haría esa persona que no está. No sé si me explico. Entonces, a partir de ahí se produce una cicatrización de ese dolor, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar eso? Esta es una manera, acudiendo a una persona especialista, ¿no?, que nos pueda ayudar en ese perdón que no podemos dar y se ha enquistado ahí, pero en nuestro día a día, ¿cómo podemos trabajarlo también? El poder de la palabra tiene un poder curativo y sanador. Hablando con nuestros más allegados, de hecho, yo siempre remarco que rodearnos de las personas que más nos quieren tiene un poder, el colchón afectivo, ¿no? Nos está reparando, cicatrizando, porque cuando no hablamos se encapsula y es cuando enfermamos, es cuando entramos en un estado de tensión o de estrés constante. Entonces, hablando ya es la clave para poder sacar todo aquello que me hace daño. Pero cuidado, no convertirlo en monotema, que entonces hay personas que están constantemente hablando de eso que le ha generado dolor y no consiguen desconectar. Entonces, la recomendación terapéutica es hablarlo con 2 o 3 personas del círculo más cercano. Si quedamos, por ejemplo, con una amiga a tomar un café, intentemos estar en ese instante, en ese café y en ese momento. Si hemos decidido hablarlo con otra persona y desahogarnos, perfecto, pero no monopolicemos todo eso que nos genera dolor, ¿no? Porque es una forma también de aliviarnos, pues comentárselo a nuestra pareja, a nuestras personas más allegadas, a los compañeros, a las compañeras, pero también con calma y con cautela, ¿no? Ir quitándonos un poco de mochila y no regocijarnos, ¿no?, todo el rato en lo mismo. Entonces, una cosa que has dicho antes y que te quería comentar, lo de perdono pero no olvido, ¿sí que se podría considerar perdón? Es muy buena pregunta. Normalmente perdonar es no olvidar. Entonces, la frase de perdona pero no olvido no está perdonando a esa persona. En el fondo existe dolor o rencor, ¿no? Entonces, realmente cuando uno perdona está pasando de página. Ya no le afecta esa situación o esa persona, porque está por encima de aquello que le ha generado tensión, ¿no? Hemos conocido un poco más sobre el perdón, anotamos estas cuestiones. Enric, quería comentarte otra cosa al margen, un atraco así breve, porque la primera vez que viniste a esta casa, a Levante Televisión, fue a hablar de las consecuencias psicológicas de no tener, bueno, pues algo que forma parte de nuestro día a día, como son las fallas, que estamos ya a las puertas, ¿no? Y que por fin nos vamos a quitar ese lastre de 2020, vamos a quemar
el coronavirus, ¿no?, como un símbolo y vamos a seguir adelante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo recuerdo perfectamente, que dedicamos la energía a apoyar a los falleros y a las falleras, ¿no? Pues esto es un acto que, quitando la parte económica o política, simbólicamente, emocionalmente, sirve para muchas personas, porque es cerrar una etapa o unos, vamos a decir, un par de años que hemos estado con mucha tensión e incertidumbre. Entonces, el ahora intentar disfrutar dentro de esas limitaciones estos actos genera en la persona una calma y un alivio, y sobre todo es una puerta de emergencia y una válvula de escape, ¿no?, a todos estos tiempos. Y a seguir hacia adelante. Bueno, gracias por enseñarnos un poco más sobre el perdón, Enric, y nos volvemos a ver en próximas semanas. Muchas gracias. Un placer, Arantxa. Nosaltres fem una xicoteta pausa i tornem de seguida, així en Comunitat Valenciana en directe.